que no vamos a poder. Bueno, tú tranquila. ¿Sabes que estaba mirando ahí mientras te esperaba la síntesis de las unidades seguidas, que siguen, vamos a decir, que seguían? Y yo creo que si vos apretás el acelerador con la unidad 4 con las infecciones y con la 5 Sí, eh, digo, y en relación al material que me enviaste, esos PDF, que están las infecciones, está el tema bueno, de inmunología, lo que estuvimos compartiendo un poco ayer. sí, Después están los otros textos de desinfección y esterilización. ¿Está sí. bien? Eh, yo creo que hay posibilidades de que puedas rendir. Y si no, no te aflijas, rendirás la mes que viene, digo, pero a mí me gustaría que te presentes para ver cómo te sentís vos, cómo es la experiencia de volver a poder rendir después Ujú. de la pandemia. Igual me gustaría que vos hables un poco, que vos vayas como consolidando el discurso, que puedas demostrar el desarrollo de un tema en torno a una unidad. Mañana pregunta bien, mañana, te lo repito para que lo anotes, mañana Sí, pregunta sí, yo bien. lo que eh, había notado sí, era con respecto a la inmunidad, que hemos visto justo el tema ese ayer, a ver dónde lo tengo. Lo guardamos un segundito. yo te voy a decir la verdad para no engañarte, Sí, pero te falta un poquito todavía, sí, no me es falta mucho. bastante. Bueno, Pero bueno, no sé, igual me voy a presentar, voy a sacar las consultas mañana, sí, le voy a mañana para preguntar al profe más o preguntar, menos. preguntar el encuadre del examen. ¿Qué Ajá, tipo de examen final es? Si tenés que arrancar con un tema, si te toman por bolillas, si te preguntan directamente eso, digo, siempre andás sabiendo cómo va a ser el examen final. No modalidad. solamente en esta materia, sino en toda. Cada vez que vos vas a consultar, averiguar, Sí, preguntar, eso en primera instancia. Y después empezás como a indagar respecto a los temas que vos, justo cuando se cortó yo te decía, ¿en qué sentís que estás un poco floja? No me digas en toda la materia, sino en aquellos aspectos que vos realmente sentís que necesitas seguir como repasando, estudiando, fijando, incorporando ideas, conceptos ujú. aparte de las preguntas, ¿qué cosas sentís que debes seguir como trabajando? Y voy a tener que seguir trabajando un poquito más en inmunidad, porque viste que hay nombres que son raros. Ajá. Yo te dije que era una unidad compleja. Debe Eh, ser de las más complejas, esta y la de infecciones, tal vez. Eh, sí, de infecciones. ajá, porque son muchas, porque hablan de muchos aparatos Ah, genitales, sí, 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 sí. digo, Es largo. y es Sí, porque larguita, ¿no? Una sí, cosa es la microbiota en la mujer, la otra cosa es la infección urinaria en el hombre, la candidiasis vulvovaginal, la gonorrea, la sí. sífilis, Sí, los pero ese no, diagnósticos. no sé ¿Qué? si se me complica tanto, porque es como una u otra, he tenido yo contacto ya con pacientes, o sea, que hemos tratado distintos tipos de patología. Entonces, como que ese más o menos lo puedo llegar a relacionar, al igual que Perfecto. esterilización, Sí, está desinfección. perfecto eso. Y me encanta que te tengas esa fe, vamos a decir, esa confianza, es fundamental para ir rendir. Pero conceptualmente, digo, ahí hay que como reforzar algunas cuestiones. No son tantas, no son muchas, pero digo, que vos puedas ponerle nombre y apellido a cada una de las situaciones de atención y cada una de las situaciones de enfermedad con las que has tenido la experiencia, digamos, y la Sí, vivencia. ¿Está bien? sí, 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 tal cual. Pero en ese sentido, eh, yo Sí, confío plenamente en vos. Yo creo que tenés que poner
digamos, mucho foco en la unidad 3 en la unidad de infecciones, y después, a partir del lunes o martes, ya empezar a repasar. Si pudiera Ujú. cerrar un poco con, digo, eh, después mirar el tema de la desinfección y de la esterilización, que es importante, ¿no? Pero es más liviana, ¿está Sí, bien? es más cortita, ¿eh? Los puntos claves, la antisepsia, los niveles de desinfección, ¿está bien? Pero Sí. digo, ahora trata de ponerte todo, poner todo el esfuerzo de parte tuya en la unidad 3 en la 4 como para decir, sí, me presento, ¿está bien? Está Después bien. va a haber los métodos de esterilización, los físicos, los mecánicos, los químicos. eh, digo, los métodos físicos, cuáles son los métodos físicos, cuáles son los métodos de esterilización químicos. Hay muchísimo para que veas el horno de Pasteur, las temperaturas para esterilizar, la filtración, la radiación, en general, pero digo, ahora pongamos el foco en la unidad de inmunología, eh, y en la unidad de infecciones. Yo te quería pedir, sí, porque ya es momento de darte el paso a vos para que hables, para que vayas leyendo, para que vayas presentando. ¿Te gustaría poder hacerlo ahora o no te sentís en condiciones? Contame. Y probamos. Vamos rompiendo el hielo. Bueno, dale para adelante. Yo lo que te quería pedir también eh, es que no te aflijas, digo, que sigas confiada en el trabajo cotidiano de poner el esfuerzo y hacer foco 1, 2, 3 horas por día, pum, 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 que tengas continuidad, que tengas constancia, que tengas perseverancia. Eso es la clave, eso es clave para que vos puedas, digamos, ir incorporando todos estos nuevos conocimientos y los puedas explicar, ¿no? Déjame que voy a ir buscando el programa de micro para ir mirando los temas a medida que vos vayas desarrollando, ¿eh? Bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si querés, podés ir como comenzando. No sé si has preparado algo, si no lo has preparado, como vos quieras. Tengo. Bueno, bueno, dale nomás. Bueno, empiezo hablando de las raíces históricas de la microbiología. Dice que Perfecto, dale. durante mucho tiempo se sospechaba de la existencia de criaturas demasiado pequeñas para ser observadas a simple vista, que no se podían observar a simple vista, perdón. Ujú. En el año 1664, Robert Hooker descubrió cuerpos fructíferos mohos. Después, en el año 1843, Koch estudió la enfermedad infecciosa y la microbiología del cultivo puro. Se sabía que se transmitía de un individuo a otro, pero se desconocía el mecanismo de transmisión, y eso se lo denominaba postulados de Koch. Eh, también ¿cómo que se le dice? Bueno, Koch, eh, ¿cómo se dice cuando averigua? Investigó, exploró, indagó. Investigó, exactamente. Bueno, Kuch investigó el contagio de los microorganismos, después que crecían en colonias definidas y específicas. Ujú. También los bacilos de tuberculosis, el bacilo de Kuch y el bacilo que provoca el cólera. Bien, Después, en el año 1684, Antonio van Leeuwenhoek fue el primero en ver las células procariotas, quien utilizó un microscópico fabricado por él mismo. Y en el año 1822 a 1825, Luis Pasteur, descubrió y demostró la teoría de la generación espontánea, que en el aire se encontraban las mismas células microbianas que en materiales de putrefacción. Bueno, esa sería la historia de la micro. bien. Siga, Los autores. ¿Cómo? siga para adelante, vamos. Ah, siga. Pensé que decía 5 de hoy, me faltó uno. Bueno, después te pregunta en la parte de decir qué es la microbiología. Bueno, la microbiología es una rama de la biología
encargada de los estudios de los microorganismos, que solo son visibles a un microscopio. Tenemos las procariotas, las eucariotas simples. Después los microorganismos son seres diminutos que individualmente suelen ser demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Tenemos las bacterias, los hongos, los protozoos, las algas microscópicas. Después dice, ¿por qué es importante estudiar la microbiología? Bueno, es importante el lavado de manos porque es la principal vía de transmisión de gérmenes. Durante la atención sanitaria y su higiene es la medida más importante para evitar y prevenir la transmisión de los gérmenes, que son perjudiciales, y las infecciones asociadas a las atenciones sanitarias. Después te dice la microbiología en el ámbito sanitario. Bueno, es una ciencia que estudia los microorganismos capaces de producir enfermedades. Estudia las relaciones morfológicas, la estructura, la composición y función microbiana, las alteraciones que producen los microbios en el huésped humano. Después está la clasificación. Son sin organización celular, tenemos los virus, que carecen de metabolismo, son parásitos y no tienen los dos ácidos nucleicos juntos. Después tenemos con organización celular, poseen membrana celular y tienen ácido nucleico. En la organización celular tenemos las procariotas, que son las bacterias, las eucariotas, que son unicelulares, que tenemos los hongos, las algas, los protozoos y las levaduras. Y en los pluricelulares, los mohos. Después las estructuras de las bacterias tiene cápsula, pared bacteriana, membrana plasmática, mesosoma, ribosomas, cromosomas bacterianos, plasmidos, inclusiones, flagelos, fimbrias o pili. Las bacterias tienen muchos tamaños y formas. Tiene pared celular, es una estructura compleja y semirrígida, rodea la membrana plasmática, protegiéndola y evita la ruptura de la célula cuando la presión hidrostática intracelular es mayor que la extracelular. Las estructuras externas tenemos el glucólix o cápsula. Es un polímero viscoso y gelatinoso que se encuentra por fuera de la pared celular, compuesto por polisacáridos o polipéptidos. Tenemos en el flagelo, le dan movimiento a la bacteria y no todos la tienen. Las fimbrias permiten la adhesión y de la célula en distintas superficies. El pilis permite fijación y transferencia del ADN. Después tenemos las endósporas. Bueno, ya había hecho una abreviatura, pero bueno, no está hasta ahí nomás hecho. Y en el material de estudio es como que es más amplio. Bueno. Así que, bueno, me quedé con el del temario del campo. Después tenemos las endósporas. Estructura rígida formada por muchas capas, se forma cuando la bacteria se encuentra en situaciones desfavorables, como ambiente frío, el pH alto o bajo, con presión osmóticas, falta de agua o nutrientes, etc. Hace que las bacterias sean muy resistentes. O sea, tenemos en un gráfico que está la célula vegetal, después se ve que se empieza a multiplicar, que hay esporas, formación de espora. Después está la autodestrucción de la célula. Después se produce la esporulación endóspera. Y después se convierte en célula vegetativa. Después la reproducción de las bacterias, fisión binaria. La célula se agranda y el ADN se duplica. La pared celular y la membrana plasmática comienzan su crecimiento hacia adentro. Se forma, cumple torrente
eh, un tabique alrededor del ADN dividido. Y las células se separan. Después tenemos las bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, la tinción del gran pone en evidencia la diferencia en la composición química de las paredes de las bacterias. En la gram positiva tenemos interior celular, membrana plasmática, pared celular gruesa, exterior celular, ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos. Y en las gram negativas tenemos interior de la bacteria, membrana plasmática, espacio periplasmático, pared celular, membrana externa. Tiene lipopolisacáridos, lípido A, endotoxina, causa daño en el organismo. Es importante el fosfolípidos y lipoproteínas. En las procariotas, arqueobacterias. Se los considera fáciles vivientes, porque viven en hábitats semejantes a las condiciones de la Tierra primitiva. Ambientes termales con una temperatura superior a 100 centígrados, medios halófilos, ¿puede ser qué? Halófilos muy salados, temperaturas bajas, etc. Tienen una alta resistencia a los antibióticos y a los agentes líticos, presión osmótica, etc. Después habla de los hongos. Son organismos eucarióticos, núcleo definido, no tienen clorófila, la mayor parte tienen pared celular definida, quitina, celulosa. Producen esporas para la reproducción, presentan reproducción sexual y asexual. La mayoría son microscópicos, son de gran importancia para el ser humano debido a su progenosidad humana. Heterótrofos. Son muy importantes en el campo de la bacteriología. Su metabolismo origina sustancias químicas de gran utilidad para el ser humano. Algunos de ellos son antibióticos, son llamados hongos imperfectos. La mayoría son terrestres, suelen ser saprófitos en plantas. Después tenemos las levaduras, hongos unicelulares, avales, esféricos o cilíndricos. Se dividen asexualmente por gemación. De gran importancia industrial en vinos, cerveza, pan y queso. Son causantes de infecciones como las candidiasis. Después tenemos el moho o el micelio. Están formados por largos filamentos llamados hifas. El conjunto de hifas se llama micelo. Producen colonias algodonadas o pulverulentas, muy características. Son hongos filamentosos pluricelulares, son heterótrofos, adquieren nutrientes por absorción. Viven en descomponedores, simbiontes y parásitos. Secretan enzimas hidrolíticas y ácidos que descomponen moléculas complejas, en otras más simples que pueden ser absorbidas. Dimorfismos. Presentan distintas morfologías, fases saprófitas en el suelo, fases parasitarias en el huésped, dependiendo de dónde se encuentren. Principales estímulos: la temperatura, nutrientes o ambos. Un hongo es un medio ambiente saprofítica. Cuando entra a un tejido se convierte en levadura. Después están los virus, los viroides y los priones. Son elementos genéticos que no pueden replicarse si no entran en una célula huésped. Son parásitos intracelulares obligados que tienen que introducirse en una célula para poder replicarse. Bien. Es larguísimo la bacteria. Sí, no, bueno, después tiene su estructura proteica, les permite existir en el exterior durante periodos largos. Después hablamos del virus. Está formado por material genético, ADN o ARN. Nunca tiene los dos juntos. Tiene el ARN y el ADN, capside, membrana plasmática y glicoproteínas. El capside, formado por polisacáridos, proteínas, miden entre 20 a 30 nanómetros. Pueden estar envueltos o desnudos. Los envueltos son
son sensibles a los lípidos. Las formas tiene poliédrico, icosaédrico, adenovirus. Después esférico, influencia. Son icosaédricos con una envoltura. Helicoidal, mosaico de tabaco. Después tenemos la bacteria del fago, que está formada por capside, ADN, cuello, vaina o cola, placa basal, fibras de anclaje, fibras de proteicas. Icosaédrico, se le dice. Los virus se encuentran en casi todos los materiales y medios ambientes de la tierra, aire, agua, básicamente en todos los lugares donde se encuentren células que puedan infectar. Pueden infectar todas las formas de vida, animales, plantas, hongos y bacterias. Genomas virales son agentes genéticos ya que poseen un solo tipo de ácido nucleico y una envoltura proteica que los rodea. Son metabólicamente inertes y carecen de las maquinarias para generar energía o sintetizar moléculas. No poseen metabolismo ni organización celular, por lo que se los sitúa en el límite entre lo vivo y lo muerto. La estructura de los virus tiene el capside, estructura proteica que rodea al ácido nucleico, capsómero, subunidades proteicas del capside, núcleo, capside, la capside junto con el ácido nucleico, core viral, ácido nucleico asociado a proteínas internas, envoltura, capa adicional externa. Función de la capside: protección de los ácidos nucleicos, presenta estructuras de unión a receptores celulares complejos. Antigénico, estimula la respiración inmune. Función de la envoltura viral: protección del nucleoide, absorción a la célula huésped, proceso de función, gemación, determinantes antigénicos de los glicoproteínas. Virus con envoltura membranosa. La presentan la mayoría de los virus animales. Pueden ser los de la gripe, viruela, hepatitis y virus de SIDA. Bien. Después, ¿cómo se produce? Tienen dos formas de producirse. Ciclo lítico. Los virus ingresan al huésped, va a utilizar el material y la maquinaria de la célula huésped para replicar todas sus partes muchas veces. Luego se ensamblan todas las partes para crear nuevos virus. La célula huésped se lisa, explota, al haber tanta cantidad de virus en su interior. Después en el ciclo lisogénico, el virus ingresa a la célula huésped y se une o ensambla a su material genético, por lo cual, cuando dicha célula se replique, todas las células hijas quedarán con el ADN viral. Los virus en esta etapa se encuentran inactivos, pero sí se activan por una baja de defensa. Pasan a un ciclo lítico, lo cual destruye todas las células infectadas por la replicación. Los viroides están formados solo por un material genético, infectan células vegetales. Los priones están formados solo por proteínas, que se sintetizan de manera incorrecta, provocando enfermedades encefálicas. Parásitos son organismos formados por células eucariotas, necesitan vivir a costa de una célula huésped, produciéndole daño. Desarrolla ciclos evolutivos, etapas secuenciales del desarrollo. Pueden ser unicelulares y pluricelulares. Se reproducen asexualmente y sexualmente. Se alimentan por fagocitosis, inhibición, bocas rudimentarias y aparatos digestivos primitivos. Clasificación. La clasificación de los parásitos. Tenemos los protozoos, que son unicelulares, y los metazoos pluricelulares. En los pluricelulares tenemos antrópodos, que son los piojos, los helmintos, mematodos y platelmitos, cestodos, trematodos. Tiene un nombre también. Sí, es muy. Y los protozoos tenemos unicelulares, células vegetativas, tronfozoito es un parásito que se alimenta y se reproduce. El quiste, estructura de resistencia y reproducción asexual. Auquiste, cuando se reproduce sexualmente. Son móviles, ciliados, flagelados y ameboides. Sí. Yo te puedo decir algo. Sí, decime. Está bien lo que estás haciendo, esto de tratar de ir
del principio hacia adelante, pero no te van a preguntar con exactitud, me Sí, sí, parece. Todo de manera muy sí, me parece que profunda. es muchísimo eso. Claro. Porque Hace, mira, hace si yo hincapié te... en la diferencia más importante entre los distintos microorganismos, su reproducción, vamos a decir, Sí, de las generalidades. eh, porque yo te y digo sí, de Parásito, que fue lo último dale, dale. que leí. A ver qué era lo que dice Parásito. Parásito dice, es unicelular, pluricelular y eucariota. Su morfología es muy variada de acuerdo a su clasificación, protozoos y metazoos. Su estructura tiene pared celular, membrana citoplasma, uno y dos núcleos, retícula endoplasmática, aparato de Golgi, lisosomas y gránulos de secreción. Habita en un huésped temporal o permanente. Su tamaño varía entre un 30, un 30 un número a 2 centímetros. Respiración aerobia, aunque la mayoría son anaerobias. La Ajá, reproducción es sexual y asexual y su temperatura de crecimiento son altamente resistentes a las temperaturas extremas según el tipo de parásito. bien. O sea, yo había buscado algo más, o sea, más puntual, Sí, es cortito, que yo más creo que puntual. debes como enfocarte de manera más puntual en las características más relevantes. Porque si te pones a profundizar así, lo que digo, Claro, voy a es aburrir. difícil de fijarlo para vos, de poder incorporarlo, eh, por un lado, y por otro que ahí nomás te van a cortar y te van a preguntar sobre otra cosa. Sí, Bueno, sí, vos tal todavía cual. estás en la unidad uno, ¿no? Te Sí. falta dos o tres conceptos desarrollar. Me falta dos o tres conceptos. Sí, ¿Qué era el... ¿Cuál es, profe? el deportación, Ah, sí, y de colonización, colonización e infección. de infección. Bueno, el portador es una persona o animal aparentemente sano de esa enfermedad, que no presenta enfermedad clínica aparente que alberga ese agente infeccioso y que puede servir de fuente de contagio, ejemplo, el mono, con el tema Ajá, del SIDA. sí, Después, la colonización se define como la presencia, el crecimiento y multiplicación de un microorganismo. Es un hospedero sin causar una respuesta inmune específica o infección. ajá, Por ejemplo, las candidiasis. Y en la buenísimo. infección, el microorganismo está presente en el organismo, está causando enfermedad, como por ejemplo la neumonía. Esos son los últimos tres conceptos que Perfecto, faltan. perfecto. Muy bien, excelente. Adelante, siga, vamos. Bien, ahora seguimos con para la virulencia. Bien, bien, vamos. Ese orden me encanta. Para, para que te busco este, para que se me pase que he hecho por todos lados, hasta que más o menos me quedé con uno. Utilización, consumidor, acá. Bueno, eh, seguimos con la unidad 2, factores de virulencia. Sí, ¿Mm? Digo, el objetivo de esta unidad es conocer el mecanismo de acción de los microorganismos para entender conceptos de infección, de enfermedad, colonización y transmisión, aprender a diferenciar las áreas colonizadas de las estériles, con el fin de aplicar al diagnóstico de las infecciones localizadas, ¿no?, en esas áreas. sí. ¿Cómo comienza la unidad 2? A ver, Por patogenicidad y virulencia. perfecto. Proceso de infección, adquisición de microorganismos infecciosos, mecanismo de acción, patógeno del microorganismo. No, para. ¿Sí? No, porque me parece que este era de lo que pedía. Acá.
concepto de patogenicidad se refiere a la capacidad de un organismo, un parásito, de causar el daño al huésped, mientras que la virulencia es un grado de patogenicidad. Bien, Ejemplo, eh, el género Salmonella es un patógeno para los vertebrados. O sea que este patógeno actúa, o sea, le produce daño al ser humano, no al animal. sí, Después, factores de virulencia. Que ahí tenemos la adherencia microbiana, resistencia a los antibióticos, alteración en los mecanismos de defensa del huésped, afecta la producción de anticuerpos, resistirse a los efectos líticos del complemento sérico. Eh, los factores de virulencia son las habilidades con las cuales el agente patógeno al ser humano llega a producir invasión, infección, modulación de las respuestas inmunes a su favor y dificultan el tratamiento contra ellos, varía según el grupo. Después tenemos la infección. Invasión o colonización del huésped. Por un microorganismo patógeno se produce un daño o lesión en los tejidos. La enfermedad infecciosa, hay un cambio en la salud, signos y síntomas. Infecciones asintomáticas, no nos damos cuenta que lo tenemos porque no nos causan daño. Un patógeno es cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad infecciosa. Tenemos las infecciones endógenas, infecciones exógenas, patógenas primarias. Ejemplo, son aquellas que se desarrollan a partir de una bacteria que se encuentra generalmente fuera del cuerpo eh, y que ha penetrado en el mismo condiciones necesarias para que se produzca el hospedador debilitado, hospedador sano, incapaz de neutralizar un patógeno primario, como por ejemplo un resfriado común. Después tenemos infecciones endógenas, patógenos oportunistas, la microflora habitual. Forman parte de nosotros y no nos hacen daño, pero en una baja de defensa sí se pueden activar. Después la definición de virulencia es el grado de patogenicidad, es decir, la capacidad que tiene el microorganismo para infectar, se expresa como DISO, dosis infectiva, o DLSO, dosis letal. Unos pueden ser más virulentos que otros porque la cantidad de estructuras, perdón, que otros por la cantidad de estructuras que poseen. Después tenemos en un triángulo de enfermedades infecciosas, tiene que estar el hospedador, el patógeno y el ambiente. En el mecanismo de patogenicidad tenemos la puerta de entrada, puede ser por medios externos, el aire, el suelo, el agua, alimentos, etcétera, e internos por la mucosa, como el tracto gastrointestinal, genitourinario, por contacto directo o por vectores, alguien que lleve los microorganismos de un lado a otro. En la colonización y adhesión se adhiere el tejido epitelial a través de las proteínas adhesinas a los receptores. Una vez adherida, puede empezar a multiplicarse. En el biofilm son polímeros extracelulares que forman parte de la envoltura mucosa de la glicocálix. Son una comunidad de microorganismos, es una metodología para adherirse e impide la fagocitosis. Tiene flagelo, cápsulas, fimbrias, ácidos teicoicos y lipopolisacáridos. Invasión y multiplicación. Los microorganismos ingresan al huésped por el tejido conectivo a través de las invasiones enzimas, que los ayudan a romper el tejido para invadirlo. Se multiplican dentro de la célula del huésped como estrategia para evadir los anticuerpos y facultativa. Después otro, evadir la respuesta inmune. Esquivan la inmunidad por medio de la fagocitosis, impidiendo la unión del fago y el lisosoma. Sobreviven dentro de la fagocitosis por variación antigénica y destruyen las defensas del huésped. Las células de la defensa pueden ser los glóbulos blancos, maurófagos, basofilosa, el hierro, lactoferrin. Adaptación a las condiciones del huésped. El hierro, elemento limitante de las bacterias para impedir su crecimiento, extrayendo el hierro de las proteínas, transportándolas, transportadoras, permitiendo que las bacterias patógenas
puedan producirse rápidamente, evadiendo los mecanismos inmunes, por lo que son factores de virulencia importantes. Y por último, producción de daño. Directo, lo hacen por la invasión y por la replicación. Indirecto, mediante la producción de toxinas y por reacciones de hipersensibilidad. La toxigenosidad. Dos tipos de toxinas. Exotoxina. Son secretadas por las células vivas, su naturaleza química, proteínas. Pueden viajar de un lado a otro del cuerpo. Pueden ser producidas por las bacterias, gram positivas y gram negativas, y liberadas al exterior cuando la bacteria está viva. Se puede transformar en toxoide. Es una toxina inactivada. Para crear defensa, sin ser las vacunas, que son invasividad. Las endotoxinas son lipopolisacáridos de la membrana externa de la pared celular. Lípido A. Su naturaleza química, lípido, pueden ser producidos solo por la gram negativa y es liberada cuando la bacteria se muere. Cuando es fagocitada por el macrófago, son citolíticas A, B. Ocasionan fiebre, son pirógenas, no se pueden inactivas, toxinas se lo denomina. Ese sería el 2. Ujú. Bien, Bueno, el 3. escúchame, Dime. ¿ya terminaste la unidad 2, te parece? Sí. Sí. Bueno, eh, no te olvides de la flora bacteriana, normal. ¿La dijiste? ¿La célula bacteriana normal? No, la flora Ah, bacteriana. no le puse. A ver, la flora. Y no te olvides de la intervención de la Parámetro. enfermería frente a la cadena y al proceso de infección, a la cadena de infección sobre todo. Esas dos cosas. Seguí para adelante, nomás que vas bien, vas súper bien. Bueno, la flora bacteriana se denomina microbiota normal, flora normal o flora nativa, al conjunto de microorganismos que se localizan de manera habitual en distintos sitios del cuerpo humano y que conviven con el huésped sin causar enfermedad. Ejemplo, alteración entre los más comunes, el antibiótico, el estrés, estilo de vida, la dieta, deficiencia de vitaminas. Áreas normalmente estériles. Se desarrolla la flora intestinal normal en la vida, eh, in- en la vida uterina en el intestino. Es un medio estéril. Los sitios estériles son áreas donde generalmente se encuentran los microorganismos y a menudo son lugares más hondos en el cuerpo y con mayor protección de las infecciones externas. Áreas normalmente colonizadas. La flora bacteriana humana normal está compuesta por aquellos microorganismos que residen permanentemente en las diferentes partes del cuerpo de un individuo. Cualquiera, piel, orofaringe, conjuntivitis, tracto gastrointestinal, uretra, vagina, entre otros. Bueno, ejemplo de la microbiota normal. O microbiota, a ver si es el mismo. Bueno, ejemplo de la microbiota normal o microbioma. Ejemplo de la microbiota normal o microbioma. Es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios de los cuerpos de los seres vivos, pluricelulares tales como el cuerpo humano. Esta microbiota normal está en relación simbiótica mutualista con el hospedador y que también se obtienen del individuo. Estos ayudan en la digestión del alimento, produciendo vitaminas y protegen contra la colonización de otros microorganismos, que pueden ser patógenos, los cuales es llamado antagonismo microbiano. Cadena de infección. Eso no lo había leído, ¿sí? No, Creo que no, ¿no? no me escuchás ahí vos, ¿no? A ver, ahí sigo, ahí sigo. Bueno, cadena de infección.
En la fuente, un patógeno, el reservorio, bueno, en la fuente tiene que haber un patógeno, en el reservorio el patógeno necesita una forma de... Ahí estoy. Sí. Bueno, dijimos que en la... ¿No me escuchás vos? ¿No me escuchás? Ah, no te escucho. Bueno, dale. ¿Sigo? Sí. Bien. Bueno, la cadena de la infección, fuente, tiene que haber un patógeno. En el reservorio, el patógeno necesita una forma de salir del reservorio. El método de transmisión, el patógeno es transmitido a otro huésped. La puerta de entrada, el patógeno Hola. Hola, hola, hola. entra al cuerpo. Bueno, agente etiológico, enfermedad producida Hola, hola, por hola. ¿Me escuchás ahí? sí, ahora sí, Joya, dale nomás. por un Vamos. microorganismo se suele denominar agente etiológico al agente causal de la enfermedad, infección, establecimiento y proliferación de un microorganismo patógeno en un huésped. En el reservorio, el patógeno necesita un lugar donde pueda crecer y multiplicarse. Un portador es un humano o animal, que es un reservorio de microbios, pero que no desarrollan la infección. Los portadores pueden transmitir patógenos a otros. Ejemplos, reservas de agua. Puerta de salida. El patógeno necesita una forma de salir del reservorio. Las salidas son las vías respiratorias, gastrointestinales, urinarias, reproductivas, lesiones en la piel y la sangre y método de transmisión. El patógeno es transmitido a otro huésped. Modo de transmisión por contacto directo. Requiere de contacto físico entre otra persona infectada y una persona susceptible o no infectada. La transmisión por contacto indirecto ocurre de un depósito a superficies y objetos contaminados o portadores tales como mosquitos, moscas, árados, pulgas, garrapatas, roedores o perros. Bueno. El huésped susceptible, personas que son muy jóvenes o mayores, están enfermas, se han expuesto al patógeno. Ejemplo, no continúan un tratamiento, son trasplantados, los quemados, las personas que realizan quimioterapia, Ajá. pacientes con COVID-19, están infectados de forma muy diferentes a las personas. Muy bien. Excelente. Susceptibles al COVID, que se encuentran personas infectadas, sin embargo, sintomatológicamente se encuentran sanos, se encuentran o no afectados o sí tienen síntomas. Estos son muy leves. Intervenciones de enfermería frente a la cadena de la infección. La higiene de mano, la limpieza y desinfección del lugar, seguridad en infecciones y medicaciones, evaluación de riesgo con el uso adecuado del EPP, eh, ¿Qué es el EPP? elemento de protección personal. Perfecto. Y la profilaxis constante del área intrahospitalaria, del paciente, La del profilaxis. LPP. Claro, Sí, porque es la prevención. retomar que Puedo agregarlo ahí la profilaxis. más vale, en todo sentido, Bien. para, Bueno, para cortar la cadena, digamos, de infección, ¿no? exactamente. Bueno, Excelente, evaluación excelente. Dale, dale, adelante. el tratamiento del equipo médico ya utilizable, seguir las normas del hospital cuando se lidie con sangre o artículos contaminados, cubrirse la boca al toser o estornudar. Ahí finalizaría el 2. Perfecto, ahí sí me gustó. Bueno, ¿cómo, cómo te sentís vos? ¿Vas comprendiendo lo que vas leyendo? ¿Te va quedando por si te preguntan algo? ¿O simplemente estás leyendo en voz alta? Decime la verdad. Y hay cosas que sí y otras que más o menos. Y bueno, ahí tenés que hacer una lectura más paulatina, una lectura más Ajá. detenida, más, digamos, reflexiva, tratando de comprender cada parte de cada oración de la que vas incorporando, eh, para que vos puedas, digamos, no largarlo así de manera lineal, unidireccional, sino que puedas ir y volver entre los Ajá. conceptos de las distintas unidades. Porque así si vos vas y lo haces en ese nivel, cualquier docente se da cuenta de que vos estás estudiando de memoria. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, ¿te parece que decía que era un problema mío? Sí, no te ¿He preocupes, pasado? que yo lo sé, pero lo estás superando, lo
venís superando bien. Es cuestión de ejercitar, de No, trabajar, por supuesto. de habituar. Sí, sin duda que, que hay que... Y ojo, que a veces no termina siendo un problema, sino una solución. Porque hay cosas que hay que aprenderlas de memoria, hay cosas que no. ¿Está Sí, bien? está O bien. sea, tampoco hay que mirar la mitad del vaso vacío, sino hay que ver los aspectos positivos. No, y si así me había pasado en una mesa, Ajá, que lo había estudiado tal cual era, y dicen, usted está leyendo. No, no estoy leyendo. Y bueno, me descalificaron por eso, porque para ellos yo estaba leyendo, más allá de ah, que le mostré la cámara y todo, dicen, no, estás leyendo. es virtual. En virtual, sí. Sí, me tomaron que estaba leyendo porque le decía tal cual lo que era. Y bueno, Ay, automáticamente le tendrías que haber dicho de que te pasaran la mesa de forma presencial con los cuidados y de aislamiento y de, sí, vamos a decir, de me dormí. aspo. Sí, no, pero no te preocupes, que suele pasar. No, ya está, igual la tuve que volver a recursar esa materia. ¿Qué materia era, che? Epidemiología. Es una Era un materia, coloquio que tenía que rendir. es una Era un materia coloquio chiquitito. pesada, che. Una materia Sí, pesada es. sí, 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 ya tengo que rendir. Así que bueno. Bueno, Pero contame concretamente. Yo te voy a pedir, sí, ¿querés que sigamos? ¿Querés parar acá? Digo, ¿querés ir un poco con la unidad 3 con lo que tenés? Yo te voy a pedir que mañana te sientes con la unidad 5 bueno. o que avances con la unidad 5 que es la de infecciones. Sí, yo de la unidad 5 tengo, a ver, y te digo cuánto tengo. Y el Y ya viernes, ahí un resumen. Llegué ¿cómo? hasta, ya un Bien, resumen que dale, hice. a ver hasta dónde llegaste. Ahí te digo hasta dónde llegué. Infecciones uno. Está Sí, que tenía la la respirato. esterilización acá. Tengo infecciones respiratorias, Sí, que son una, dos hojas y media. está la respiratoria de transmisión sexual y infecciones de la piel y heridas. Los conceptos importantes acá son el de bacteriemia, la sepsis, el shock séptico. ¿Está bien? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es la No, bacteriemia? Bueno, entonces aprender lo que es la bacteriemia, qué es lo que es la sepsis, qué es lo que es, de qué se habla cuando se habla de shock séptico ajá, y las infecciones respiratorias de transmisión sexual y de las heridas y de la piel. ¿Eh? ajá, bien. Y después vamos para el viernes, también si podés, a avanzar sobre la unidad 6 sobre las infecciones 2 que es del sistema nervioso, de las urinarias y de las También lo gastrointestinales. tengo. ¿Eh? Eso también lo tengo. Bien, Tengo hasta, y te digo, infecciones gastrointestinales. perfecto, esa es la última parte de la unidad 6. Y termina con el botulismo. Claro. Y Sí. las AS, no me acuerdo en qué módulo estaban ¿Cuál? las AS. No, no encuentro la hoja. Espérame, yo te digo. Las- Las has. Sí, tengo un quilombo acá arriba, profe. Debo tener como 700 hojas. No se preocupe. Está bueno que eso suceda. Contame de qué eran las has. No me acuerdo de qué eran las AS. A ver, Pero déjame ver. también de infecciones. Era uno casi de las últimas. ¿Cómo se escribe? AAS. Acá está, mira. Allá lejos estaba, pero está. Pero creo que Ahí. significa ácido salicílico. ¿O no? Nada que ver. Eh, que es para prevenir, es necesario el sistema de vigilancia y lavado de manos. Habla de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Eso no. Ah, eso es, asistencia Infecciones sanitaria. nosocomiales. Claro, 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 claro. Bueno, Eso es. ¿cómo te ves para
para mañana estudiar la unidad 4, la unidad 5, perdón. Y la empiezo a leer, la empiezo a entender y a... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el viernes una reunión. Me vas a desarrollar de la misma manera que me desarrollaste la unidad 1 y 2, me vas a desarrollar la 3 y la 5. Ajá, Y el sábado vamos a hacer la 4 y la 6. bueno. ¿Te animás? Sí, lo hacemos. Bueno. No sé. Después para el domingo vamos a encarar la 7 que es para citología y vamos a ver muy por encima la 8 y la 9. Para que el lunes empieces a fijar, vayas haciendo el mismo trabajo que venías haciendo ahora, de Sí, leer y hacer como un resumen. ¿Está ajá, bien? Entonces bien. vos mientras vas leyendo voy a hacer en una sola carilla el Sí, resumen de lo más importante de la unidad 1. ¿Entendés? Y vas haciendo lo sí, mismo en la unidad 2. Entonces haces media carilla o una carilla de lo más importante de la unidad 2. Y vas tratando ajá, de asociar las ideas, de relacionarlas. Pero digo, bien. el viernes, vos podés, a la siesta no podés, ¿no? No, el viernes estoy de guardia y salgo a las 7. Calculo que ya a las 8 estoy acá. Por ahí me cambiaron de laburo. Está bien, si me dijiste. Sí, me Asegurate el cambiaron. bochazo mañana con la consulta. Sí. Soltate, tranquila, no te, eh, trata digo, de hacerlo serena, eh, que el No, sí, profe a buenísimo el medida que... profe. ¿Eh? Es buenísimo, no, Si no yo tiene drama. Lo conozco al José, es piola. Sí. Pero basta de él, ¿con quién más? ¿Con la Solo. profesora? ¿Eh? No, me parece que solo va a estar. Mejor. Porque la profe tiene, justo estaba viendo que dan una clase de cómo prepararse para los finales de manera oral. Pero es justo el horario que tengo yo la consulta, que es de 10 a 12 y bueno, yo tengo la consulta a las 10. Así que justo está, me No, parece que pero está ahí la vos profe. tenés que ir a esa que ella te vea, Ajá. preguntarle Ah, algo. Salí de la sí, consulta y anda ¿A qué hora es la consulta? ¿A las 10? a las 10. Bueno, anda a las 10 al polo, es en la Sí. Sulpacha, ¿no? Ah, ya no sube Pacho, sí, en la Bueno, estación. bueno, y fíjate si podés acercarte a cómo preparar los finales orales. ¿Y quién lo da eso? Noelia Porcel y no sé Ah, quién más, la Noelia, porque ¿qué justo lo más? subieron en el grupo. Ella da psicología. Sí, pero ¿qué es una capacitación? ¿Qué es? Aparentemente, no, no es una capacitación, es una charla. A ver, te busco el mensaje que subieron. Pero lo subieron no, y me parece. Y lástima que no lo hacen más seguido. No, lo van a replicar entonces, si lo subieron hoy lo van a replicar. Bueno, vos asegurate de andar a la consulta y si podés andar a charlar un rato, pero lo prioritario es la consulta. Entonces el viernes a las 7 cuando 8 cuando vos salgas un rato, Ajá. si yo estoy dispuesto, porque capaz que esté con visita yo, porque viene mi mamá el viernes. Bueno, si no lo dejamos para el sábado, no hay drama. Yo ahí voy a aprovechar en el hospital para seguir Bueno, resumiendo. dale para adelante y trata de Y voy a ir. aprovechar también los compañeros, que son todos recibidos, ya me conocen. Entonces, Perfecto. se me, los Bien, exprimo un poco, compañeros. Flavio Fernández, estoy Ese mirando es el. acá. Sí. Ah, pero en Justo Dará está de 14 a 2 de 14 a 4 y media. En Justo Dará, Sí. el jueves. Mañana. Mañana, sí. Mm. Bueno, voy a ver si no me voy a dar. No, no, bueno, fíjate, qué sé yo, no sé qué decir. Me voy a fijar a qué hora lo desocupo el pobre José. Sí, no, bueno. Aprovecharlo, el José, y Voy a preguntarle aprovechar el quién va a estar en la mesa, todo eso, ¿no? Sí, seguro que van a estar los tres. Sí, La sí, Paula, el Pablo creo que es, en la peladito, consulta, el José. en la consulta, No, en la mesa. En bueno, la mesa. bueno. En la Bueno, mesa. Sí. no sé si querés descansar, querés seguir estudiando. No, voy a seguir leyendo un poco más.
vamos a seguir Bueno, leyendo un poco más yo y te voy a para... pedir que termines con la unidad 3 y que arranques con la unidad 5 con las infecciones. Ajá, Después bien, vemos lo de la 4, ¿eh? Y el bien, sábado a la tarde los juntamos y le damos. ajá. Sí, mira, ya tengo el resumen, lo que sí me voy a poner es leer para entenderlo. Mira, Entonces, para cuando lo entender, sepamos, hace lo siguiente. sí, Andá leyendo el resumen y resumí. sí, Resintetizá. perfecto. Vas leyendo el resumen, comprendiendo y vos vas haciendo tu propia transcripción escrita Y con ejemplo, puedo aprovechar. con ejemplo pero breve. Entonces vos tenés una hojita de cada unidad y decís tac, Ajá, tac, bien. tac. ¿Entendés lo que te digo? Sí, 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 Hacer, creo que se me hace más fácil así. es que va a ser la manera de que vos puedas transcribir, puedas resumir los Mm, contenidos y que los puedas comprender a la vez. sí, O mejor dicho, en el otro orden, vamos, primero leer, comprender y resumir, digo, retranscribir, ¿bien? sí, perfecto. Bueno, Sí. bueno, Belén, descansa un poco, ha sido un largo día hoy seguramente. No, Eh, hoy no. Hoy Estoy de no. descanso. Hoy y Ah, mañana estoy de descanso. Ya bueno, arranco bueno. el fin de Bueno, semana. entonces dale, dale Sí, para adelante. sí, Presentame la unidad 3 y la unidad 5 el día sábado. Y si perfecto. querés la 3, la 4 y la 5 Ajá, para que el domingo hagamos la 7 y la 8. ajá. ¿Está bien? Y queda el último, el 9, que mucha importancia no le dan a las algas ellos. O Es sea, que cuando teníamos eso la te iba a profesora, decir, creo que la unidad que menos importancia no, tiene no, es... no le dan importancia. O sea, nos han dicho, nosotros léanlo para que ustedes lo sepan, dice, pero no, no hace falta que lo digan en los finales, porque no le dan mucha importancia a su unidad. Bueno, bueno, entonces nos escribimos, preguntame, mandame material, escribime lo que quieras, si tenés una duda, no entendés una palabra, un procedimiento, todo Ajá, aquello que... Pero haces hasta ese proceso, hace como voy a hacer. ese modo operandi, andá leyendo el resumen que tenés y andá Ajá, resumiendo y trata de que de no pasar más de una carilla ajá. por unidad, ¿está bien? Guau. Sí, Era muy bueno resumiendo, eh. es que sí, es más, tener los dos elementos, el resumen y el re-resumen, la Ajá, resíntesis, bien, para que vos vayas mirando la síntesis y si no te acordás de algo, miras el resumen. ¿Está bien? perfecto. Y lo vas asociando, vas leyendo, comprendiendo y sintetizando. Bueno, Belén, son las 8:15. Dale, ¿Querés, profe. querés seguir un rato? ¿Querés que nos encontremos el sábado directamente? No, el sábado nos encontramos. Bueno, Ahí me voy a poner bueno compañera, dale a para hacer el adelante que si resumen. seguís con este ritmo te vas a rendir bien. Lo Bueno, importante es que vos puedas internalizar el conocimiento, digo, y que lo puedas para internalizar, para incorporar, para fijar contenido, el conocimiento. El proceso es este, de sí. comprender y de resintetizar para poder relacionar. Esa es la clave Está bien. y la Tengo continuidad. una consulta. Decime. El tema de la historia, ¿le van a preguntar? Porque No, me no parece creo. un punto. ¿No? ¿Sí? No. O sea, No, si se vos van a querés, acordar de los años. no, no, no creo. Vos acordate de los eventos más relevantes de la historia que me leíste Ajá. al principio. Nada más, Sí, nada más, nada más que eso. nada más que eso. Perfecto, Ni te perfecto. calentes, digamos, por los años y esas cosas. Ajá, perfecto. Listo, profe. Bueno, Muchísimas gracias. no, gracias a vos y hoy estuvo complicado por el tema de conectividad. Espero que el sábado Sí. tengamos mejor. Y si necesitas que yo te explique un tema específico, me mandas un mensaje. Ajá, Yo me bien, pongo, lo leo y te lo explico. ¿Está bien? perfecto. Dale, Bueno, profe, que estés gracias. bien. Gracias a vos. Dale, Chau, todo chau. igual. Nos vemos. Que andes bien.